entiendo que estaba escuchando el programa, cosa que habla muy bien de él. Habla muy bien de Ernesto López Portillo, que ahí está escuchando este programa y nos manda un mensaje que yo le propongo al propio Ernesto comparta contigo y con el auditorio, porque coloca a la mesa este ángulo de lo que acabamos de comentar hace unos minutos, cuando se plantea el tema del dinero público utilizado, de los miles de millones de pesos que México ha gastado en la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado de Felipe Calderón para acá, por hablar del tramo más claramente cruento. Bueno, nos dice Ernesto López Portillo, que es el secretario técnico del Foro de Seguridad de la Universidad Iberoamericana, que ni siquiera se tiene claro si el gobierno mexicano realmente hace ese análisis, esa evaluación del gasto que se tiene y las políticas públicas de seguridad y de reducción de la violencia. Si no te parece mala idea, Lorenzo, incorporamos a Ernesto para que nos dé su punto de vista y se sume a esta discusión y debate necesario, obligadísimo en México como nunca. Hola Ernesto, buenos días y bienvenido. Acá estamos Lorenzo y yo. Buenos días, Carmen. Buenos días al auditorio. Buenos días, Lorenzo. ¿Me escuchan, perdón? Te escuchamos perfecto, Ernesto. Sí, Cuéntanos de esta parte, ¿qué dices? sí. Mira, para tratar de decirlo claramente, el Estado mexicano ya sabe bien lo que no funciona, pero no sabe qué es lo que sí funciona. Y la pregunta que tú estás haciendo con contundencia es si irá por otra medicina para este fenómeno atroz de violencia homicida. Es decir, ya sabemos qué medicina no funciona, pero no sabemos cuál sí. Y quiero traerles un relato breve de las últimas entrevistas que hice a mandos policiales en el norte del país. Carmen, normalmente estamos opinando, pues quienes por una razón o por otra nos acercamos a los micrófonos públicos, pero pocas veces oímos a la policía hablar, cosa que es parte de nuestros grandes déficits como democracia y como Buen Estado punto. que aspira a construir seguridad, precisamente. Pues sí. Bueno, quiero darles una frase de un mando policial del norte del país. Es una frase que me parece que encierra todo, porque dice así: este es un cuento de nunca acabar, pero nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo. Esta frase me la contesta este mando policial de una policía de investigación en el norte del país, que está viendo cómo se matan miembros de organizaciones criminales, particularmente jóvenes de entre 20 y 25 años, pero además está viendo cómo mueren también sus compañeros de la propia policía. Y cuando nosotros, el equipo investigador, le pide la interpretación del problema, este mando policial, sin la menor duda, nos dice: esto es el problema de las drogas en la forma como se ataca hoy, no tiene remedio bajo este esquema persecutorio, es un cuento de nunca acabar, pero nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo. Es la síntesis de una política pública que le llamamos así porque no sé cómo llamarle, Carmen, que básicamente es ciega. Es una política pública ante el tema de las drogas que no distingue, no discrimina, no aprende, no sistematiza la evidencia, no utiliza el fracaso para transformarse a sí misma, por cuestiones que tienen que ver con nuestro país y ciertamente con el entorno internacional. En suma, Carmen, si lo confrontamos al conocimiento internacional aceptado en materia de reducción de la violencia, estamos ante una política pública que no pasa por la evaluación, no pasa por el filtro de racionalidad que cualquier política pública debe tener, que es la evaluación para perfeccionar lo que se hace bien o corregir lo que se hace mal.
Vale recordar un estudio que a manos de Ignacio Cano, sociólogo brasileño, un mapeo que se hizo hace un par de años, 2 o 3 años, Carmen, en donde se fueron a buscar todas las iniciativas de reducción de homicidio en América Latina y el Caribe. Encontraron pocos éxitos, pero detrás incluso de los éxitos, su conclusión principal, entrevistando nosotros a Ignacio Cano, nos dijo que el problema de la región, Carmen, no del país solamente, no de México, es un déficit, como él le llama, déficit de evaluabilidad. Volvemos a lo mismo. América Latina, la región más violenta del mundo, la región en donde 4 países, Venezuela, Brasil, Colombia y México, aportaron 1 de cada 4 homicidios en el mundo en el 2012, la región más violenta del mundo no evalúa sus políticas de reducción de homicidio. Si seguimos por esta vía, Carmen, ya sabemos lo que sigue. Si no hay una corrección profunda y un aprendizaje que reconstruya la política hacia las drogas, la gente seguirá muriendo. Mi reflexión, Carmen, con ustedes. Te agradezco mucho, Ernesto López Portillo, que la compartas esta mañana con Lorenzo y conmigo y con el público, desde luego. Gracias por estar aquí y nos mantendremos en contacto. Muy buenos días. Al contrario, gracias a ustedes. Buen día, buena semana. Gracias, un abrazo, Ernesto López Portillo. Pues Lorenzo nos deja aquí, Ernesto, más elementos de reflexión. Esta crisis de evaluabilidad o algo así fue la palabra que utilizó. Pues sí, también es cierto que no parecería que es necesario que nos digan para qué sirvió el dinero gastado. ¿Cómo es que explica el Ejército, la PGR, el Ministerio Público, la Marina, el gobierno en su conjunto, el dinero público de la sociedad mexicana gastado en todo este tiempo? ¿Dónde está el reporte que pueda darnos cuenta del asunto? Lo que tenemos son los resultados del INEGI o del sistema de seguridad pública que va contando. Lo más que tenemos es la contabilidad de los muertos hasta el momento, Lorenzo. Sí, Carmen, 2 cosas. Si tuviéramos un Congreso, así como el general Anaya le respondió, dicen que le respondió al general norteamericano, dicen, si tuviéramos parque. Le dio el parque, dijo, pues, si hubiera parque no estaría usted aquí. Si hubiera Congreso, a lo mejor no estaríamos aquí, porque un Congreso de veras pediría las cuentas desde hace mucho tiempo y no se conformaría si no se las dan bien. Otro punto. Nos metieron en una política neoliberal, en una política en donde el mercado cuenta. ¿Por qué ellos que usan esta lógica, la Secretaría de Hacienda, Videgaray y antes todos los otros, tan neoliberales, cómo es que aceptaron seguir gastando dinero sin que tuviera resultados? Si esto lo hubieran hecho unos empresarios, sería inaceptable, imposible. Se irían a la ruina. En la lógica misma, en su filosofía íntima de cómo es el mundo, cómo funciona, cuál es el papel de la economía y del mercado en asignar los recursos de manera racional, no lo aplicaron aquí. Aquí siguieron echándole dinero a algo que no tenía resultados y lo siguieron haciendo porque nadie les pidió cuentas, y nadie les pidió cuentas porque el poder legislativo no estaba para pedir cuentas, estaba para apoyar esa política independientemente de sus resultados. Y estamos en esa coyuntura en donde los resultados son pésimos, el gasto es mucho, y supongo yo que la lógica de las burocracias, de la burocracia en el Ejército, en la Armada, en la Policía Federal, etcétera, sí está de acuerdo en que haya más recursos. En la PGR, total, los recursos llegan, no tienen por qué dar cuenta de los resultados, porque no hay realmente quien les pida cuentas, y estamos metidos en esta espiral que tiene que parar, por lo menos ahora, que que para eso sirva la elección, para evaluar los resultados. Y la evaluación va a ser que por esa vía
por la vía de aumentar el número de policías, de soldados, de marinos, etcétera, y utilizarlos como se están utilizando ahora, no va. A lo mejor sí hay que aumentar el número de efectivos, sobre todo en la policía, pero ya dedicarse a otro tipo de enfoque. Ese es uno de los problemas que va a tener la próxima administración. Durazo y Olga Sánchez Cordero van a tener que enfrentar multiplicado el problema que le dejó Felipe Calderón, le heredó al país, y que Peña Nieto mantuvo esa herencia y hasta la mejoró en el sentido de ¿La empeoró? despedazar la posibilidad de enfrentar con éxito al narcotráfico, porque no cambió, simplemente no cambió su enfoque, era más sencillo seguir manteniendo las inercias y seguir teniendo las fotografías con el ejército, con la armada. Como Calderón, privilegiaron un montón de fotografías entre los presidentes y las Fuerzas Armadas, un poco menos con la Policía Federal, pero en los últimos días también ya vino el gran desfile y despliegue de la Policía Federal frente a Peña Nieto, para que el INEGI nos salga con esto de que nos lo sospechábamos, que no sirvió para nada ese despliegue. Pero en fin, ahí está un tema para la agenda, Carmen. Un tema central, sin duda, Lorenzo. Sí, un tema centralísimo. Bueno, oye, ya con los dos temas que abordamos esta mañana, hay de sobra para imaginar los próximos años, el tema del petróleo, de la energía, de la reforma energética funcionando y de lo que pueda venir en el camino, y este otro tema que tiene que ver con la criminalidad y la violencia extrema, que tristemente en México no ha parado, sino todo lo contrario. Los datos de esta mañana que nos ha ofrecido el INEGI y que hemos compartido contigo y con Sergio, pues sí son escalofriantes, y la discusión es obligadísima. Es fundamental que la sociedad mexicana le ponga centro a este tema, porque nada puede ser más urgente que tener una montaña de muertos y de desaparecidos por miles en este país. Y bueno, aquí están las cifras oficiales, por si hiciera falta ponerle datos duros al panorama que nos ha tocado vivir y nos está tocando vivir en estos momentos. Así que, Lorenzo, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí para hablar de ello, y seguimos en contacto como siempre. Un abrazo. Buen día para ti y para el auditorio, Carlos. Buenos días al doctor Lorenzo Meyer, con esta presencia suya esta mañana, gracias al doctor Sergio Aguayo, que estuvo en la primera parte de esta emisión.